Bienvenidos a The Deep Dive. ¿Listos para una inmersión profunda? Siempre listo. Hoy nos adentramos en el mundo del coleccionismo y la acumulación. Y no de cualquier manera, ¿eh? No, hoy vamos a lo específico. Exacto. Nos centraremos en cómo esto se relaciona con las personas con síndrome de Asperger. Un tema fascinante, sin duda. Tenemos un estudio que nos servirá de guía. Se titula Colecciono, luego existo. Conciencia autonoética y acumulación en el síndrome de Asperger. Ese es el título completo. Que ya adelanta por dónde van los tiros. Totalmente. La idea es que coleccionar podría ir mucho más allá de un simple hobby. Podría ser una estrategia para construir la propia identidad. Y esto cobra especial relevancia cuando la memoria funciona de forma diferente. Exacto. Hablando de memoria, ¿qué significa exactamente conciencia autonoética? Buena pregunta. A ver, ¿te acuerdas de esa sensación de revivir un evento pasado? ¿Como si volvieras a estar allí? Eso mismo. Como la fiesta de tu último cumpleaños, por ejemplo. Esos detalles sensoriales, las emociones. Claro, como una máquina del tiempo mental. Exactamente. Esa es la conciencia autonoética en acción, la capacidad de viajar al pasado y experimentar esos momentos de nuevo. Fascinante. ¿Y cómo se relaciona esto con el síndrome de Asperger y el coleccionismo? Pues la investigación sugiere que las personas con Asperger a veces tienen dificultades con este tipo de memoria, sobre todo con lo que llamamos memoria episódica personal. Memoria episódica personal. Sí, la que nos permite recordar experiencias vividas, los detalles, las emociones, como te decía antes. Ya veo. ¿Y eso en qué se diferencia de, digamos, recordar datos sobre ti mismo? Ahí entra la memoria semántica personal. O sea, recordar tu fecha de nacimiento o dónde estudiaste. Exacto, datos sobre ti, pero no la experiencia en sí. Y aquí está la clave. La memoria episódica es fundamental para construir nuestro sentido del yo. Si esa memoria es un poco borrosa. La idea de quiénes somos se vuelve un poco confusa. Exactamente. Como si faltaran piezas del puzzle de tu propia historia. Y ahí es donde entra el coleccionismo como una posible solución. Podría ser una forma de crear una línea de tiempo tangible. Algo así como un mapa externo de tu propia historia. Justo eso. Si nuestra línea de tiempo interna es confusa, los objetos físicos pueden proporcionar estabilidad y continuidad. Anclan la memoria y la identidad. Exactamente, algo que se puede ver y tocar. Tiene mucho sentido. Y la investigación da ejemplos concretos de cómo funciona esto. Sí, presenta 3 casos de estudio muy interesantes. Ilustran esta conexión entre coleccionismo y el sentido del yo. Me encantaría conocerlos. El primero es el de AB, una mujer con una colección inmensa. Inmensa. Enorme. Para ella funciona como un banco de memoria en 3D. Cada objeto la conecta con momentos de su vida. Lo curioso es que ¿Qué pasa? quitarle un objeto le causa muchísima angustia. Es como si le quitaras una parte de sí misma. Exacto, es como si cada objeto fuera una pieza de un rompecabezas que forma su identidad. Quitar una pieza desestabiliza todo. Impresionante. ¿Y el segundo caso? Es el de BC, un hombre que encuentra consuelo en lugares familiares. Lugares que le traen recuerdos. Sí, cuando se demuela en edificios antiguos, siente como si perdiera parte de su historia. Como si borraran puntos de referencia en su mapa personal. Exacto. Para lidiar con esa pérdida, los fotografía antes de que desaparezcan. Se aferra a esos recuerdos de alguna manera. Sí. Y el tercer caso, el de CD, gira en torno a la música. La música. Sí, lo utiliza como su línea de tiempo personal. Los álbumes, los conciertos, los recuerdos musicales. Marcan momentos específicos de su vida. Exactamente. Anclan eventos y periodos concretos. Cada uno encuentra su propia forma de construir su narrativa. Es increíble. Pero ¿por qué es tan difícil para estas personas deshacerse de las cosas? Ahí entra en juego el concepto de saliencia emocional. Saliencia emocional. La investigación sugiere que para algunas personas con Asperger, los recuerdos no se priorizan por su importancia emocional. No distinguen entre un recuerdo trivial y uno importante. Exacto. Todos tienen el mismo peso. Claro. Por eso Ave no puede deshacerse de nada. Cada objeto, por insignificante que parezca, tiene un gran valor emocional para ella. Precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta interesante. Pensando en esta investigación, ¿tienes algún objeto con un significado especial para ti? Muchísimos. Tengo una caja llena de recuerdos, entradas de conciertos, fotos, cartas. ¿Y no podrías deshacerte de ellas? No, me cuesta mucho. Cada una me transporta a un momento concreto. Porque te ayudan a construir tu propio sentido del yo, ¿verdad?
Te conectan con tu pasado. Exacto. Son extensiones de mi memoria y por lo tanto de mi identidad. Y eso es precisamente lo que la investigación nos quiere mostrar, que el coleccionismo y la acumulación, especialmente en algunas personas con Asperger, no se trata solo de los objetos. Sino de herramientas para crear un sentido de yo y de continuidad a lo largo del tiempo. Exactamente. Es que este estudio nos hace ver el coleccionismo y la acumulación desde otra perspectiva. Ya no es solo un comportamiento problemático. Podría ser una necesidad para algunas personas. Es como si crearan su propio museo personal Un archivo que les ayuda a comprender su propia historia. a construir su identidad. Exacto. Y eso nos lleva a pensar en cómo ayudarles si su colección se convierte en un problema. Claro, no podemos simplemente quitárselas, Sería como quitarles una parte de sí mismos. como arrancarles páginas de su propio libro. La clave está en entender la función de la colección. Para cada individuo, En lugar de eliminarla, podríamos ayudarles a organizarla. de forma más segura. O crear un registro digital de sus recuerdos, Digitalizar la colección. para conservar los recuerdos sin acumular objetos. Interesante. También podríamos usar la colección como punto de partida para la terapia. Como en el caso de Cedi y su música. Se trata de ser creativos y adaptarnos a cada persona, Todo esto me hace pensar en la importancia del entorno. para todos nosotros. Si los objetos pueden ser ayudas para la memoria, ¿cómo podríamos diseñar espacios que nos ayuden a construir un sentido del yo más sólido? Para todos, no solo para personas con Asperger. Es una gran pregunta. Nuestras casas, lugares de trabajo e incluso ciudades como extensiones de nuestra memoria, Me encanta esa idea. Imagina una ciudad diseñada para evocar recuerdos. con puntos de referencia significativos, espacios que inviten a la reflexión. Un lugar donde todos se sientan conectados con su historia y su comunidad. Independientemente de cómo funcione su memoria. Sería fantástico, pero volviendo a la realidad, creo que lo más importante de esta investigación es comprender la complejidad del comportamiento humano, Sin duda. lo que para algunos es una simple manía. Para otros es una estrategia esencial para construir su identidad. Y eso nos invita a ser más empáticos, A mirar más allá de las apariencias. a comprender las motivaciones detrás de cada acción Totalmente de acuerdo. Todos buscamos nuestro lugar en el mundo. y la forma de construir un sentido de nosotros mismos. Y a veces la manera más eficaz de hacerlo es a través de las cosas que coleccionamos y atesoramos. Coleccionar no es solo un pasatiempo. Es una forma de construir y preservar nuestra propia historia. Esto me lleva a una última reflexión. Si nuestros entornos pueden influir en nuestra memoria y en nuestro sentido del yo, ¿cómo podríamos diseñar espacios que fomenten el bienestar de todos? Independientemente de cómo funcione su memoria. Exacto, no solo para personas con Asperger. Pensemos en personas con Alzheimer's, por ejemplo. Ah, sí, claro. ¿Cómo podríamos crear entornos que les ayuden a recordar, a sentirse orientados, a mantener su identidad? Es una pregunta clave que nos deja esta investigación. Justamente. Si pensamos en personas con dificultades de memoria, podríamos imaginar espacios con indicaciones claras. Claro. Objetos familiares que evoquen recuerdos positivos, incluso podríamos integrar la tecnología. Tecnología. Sí, para crear entornos inteligentes que se adapten a las necesidades de cada persona. Exacto. Imagina un hogar que reconozca a sus habitantes, Que les muestre fotos o videos de momentos felices. que les recuerde tareas importantes. O que ajuste la iluminación y la temperatura para crear un ambiente confortable. Sería increíble, ¿verdad? Y no solo para personas con dificultades de memoria. Sino para todos. Un entorno que nos ayude a recordar lo importante A conectar con nuestro pasado. y a construir un futuro más positivo. Totalmente. Creo que esta inmersión en el mundo del coleccionismo y la acumulación nos ha abierto los ojos a una nueva perspectiva sobre la memoria, la identidad y el poder del entorno. Sin duda nos recuerda que a veces las cosas que parecen más simples como coleccionar objetos pueden tener un significado mucho más profundo. Exactamente. Nos despedimos por hoy esperando que este viaje al fascinante mundo de la conciencia autonoética y el coleccionismo os haya resultado tan revelador como nosotros. Hasta la próxima y recordad, cada objeto que guardáis, cada recuerdo que atesoráis forma parte de la historia única que os define